Bienvenidos a un nuevo episodio de Vidas Extraordinarias. En este día tengo como invitada a la señorita Paola Infante, escritora, conferencista, logoterapeuta y muchas cosas más. Paola, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y esta es una de las conversaciones que creo que más me emociona. Ay, a mí también me emociona mucho conversar porque yo sé que estamos en la misma sintonía de querer crecer en medio de estas conversaciones, así que nada, me encanta charlar, así que gracias por invitarme. Genial. En el día de hoy quiero que el tema, como te comentaba fuera del aire, hablemos un poco sobre esa búsqueda del ser, hablemos un poco sobre la logoterapia y también cómo una persona que está buscando tener una vida diferente, una vida significativa, una vida extraordinaria, puede empezar ese recorrido, puede identificar que está haciendo las cosas bien o puede simplemente criticarse, puede realmente ser un poco más duro consigo mismo para poder lograr el cambio que está buscando. Porque hoy vivimos una sociedad en la que todo es del color de rosa, todo es positivismo y se ha dejado muy de lado tal vez la palabra sacrificio. Entonces, quiero tu opinión sobre el tema y quiero que hablemos un poco al respecto. Okay, bueno, pues empecemos por la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicología. El precursor fue Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un judío quien estuvo en la Alemania nazi, estuvo presente, fue un sobreviviente de la Alemania nazi, sufrió mucho, pues él entró al Holocausto junto a toda su familia, fue prisionero, fue el único sobreviviente, ya era psiquiatra en ese momento y en ese tiempo justamente pues es donde empieza a desarrollar y hablar un poco sobre la logoterapia, que no es más que la terapia del sentido. Es una propuesta, es una forma de acompañar a las personas que se encuentran en situaciones vulnerables, sobre todo en ese tiempo en donde lo que más predominaba era el psicoanálisis. Sin embargo, los problemas que habían en esa época posguerra ya eran superiores a los que vivían anteriormente. Estábamos hablando de familias que habían sido totalmente asesinadas, personas que habían quedado huérfanas, mucho dolor, mucho sufrimiento. Así que Frankl trajo esto como una respuesta, como una tercera escuela para acompañar a las personas que se encuentran en sufrimiento y ayudarles a vivir con propósito a pesar de. Este es como uno de los argumentos que propone la logoterapia. Ayudarte y acompañarte a vivir con propósito a pesar de. ¿A pesar de qué? A pesar del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, de los achaques, de las enfermedades, de la muerte, de los problemas en sí mismos de la vida. Así que esto es resumido ahí de la logoterapia. Lo segundo que me planteas, y lo voy a conectar un poco también ahí con la logoterapia, es que lo que Frankl propone también que puede ayudar a las personas a tener una vida significativa, a tener una vida extraordinaria, como tú bien mencionas, es vivir conforme a valores. Ya aquí Frankl no habla tanto de vamos a acompañar al hombre en consulta a que no sufra tanto. No, vamos a recibir al hombre y a normalizar el sufrimiento como algo propio de la humanidad y vamos a ayudar a este hombre, ser humano, a ver su lado responsable en todo lo que ocurre o está ocurriendo en su vida y vamos a ayudar al hombre a orientarse por algo más que un simple placer. Algo que hasta ese momento conocíamos mucho era sobre la voluntad del placer, que era lo que hablaba el psicoanálisis como la búsqueda principal del ser humano. El ser humano, por sobre todas las cosas, lo que busca es placer, la homeostasis, sentirse bien a toda costa. Luego entró Adler y Adler decía, no, realmente lo que el hombre busca es poder. El hombre necesita sentirse en poder, necesita sentirse en control. Y luego, en ya la tercera escuela, Frankl en particular, dijo, no, la realidad es que el hombre, la mayor búsqueda de él es sentir que tiene una vida con significado. Sentir que tiene una vida con propósito. O sea, que todo lo que hace y todo lo que vive, toda experiencia que vive en la tierra, tiene un sentido de ser, una razón de ser. Y esto solamente puede ser dado ¿cómo? Con el conjunto de valores que yo elija como significado, como importantes para mí. Es decir, que ya no es cuestión de yo hago lo que yo quiera, sino cuáles son las huellas que yo quiero dejar
y por cuáles huellas yo quiero regir mi vida. Es la huella de la familia, es la huella de la educación, es la huella de la fe en Dios, es la huella del amor. ¿Cuál es la huella por la cual yo quiero vivir y transitar mi vida? Solo así, cuando nosotros tomamos decisiones en base a esos valores, es que podemos vivir en coherencia. Wow, o sea, lo que yo estoy haciendo tal vez no tiene sentido para ti, pero definitivamente tiene un sentido para mí porque está apelando a un valor importante. Vamos a ponerle a eso mismo como un ejemplo para hacerlo súper tangible. Imagínate que tú digas que tu primer valor es la fe en Dios, por ejemplo, en mi caso, como creyente, soy terapeuta creyente. Ok, si yo ejerzo la terapia o hago algo que tenga que ver con mi carrera, pero yo estoy diciendo por otro lado que mi principal valor es la fe, pero yo no estoy alineando nada de lo que dice la fe con lo que yo hago en mi ejercicio práctico, yo no estoy siendo coherente. Si yo digo que para mí lo más importante es la familia, pero, o para ti que estás viendo, pero tú duras hasta las 10 o 11 de la noche todos los días y llegas a tu casa y solo dedicas 1 hora a tu novia, o a tu esposa o a tus hijos, no hay coherencia. O no es la familia. No es la familia, definitivamente. O sea, es decir, no digas que la familia es el primero. Si para ti tú dices que lo más importante es el sentido de justicia, sin embargo, no practicas ese sentido de justicia en lo íntimo de tu vida diaria, entonces no estás siendo coherente. Si tú dices que para ti lo más importante, una de las cosas más importantes es la salud o es la educación, sin embargo, no contribuyes en ninguna faceta, o eso no se ve real y palpable en tu vida diaria, en tu trabajo, en tu vida personal, entonces no estás siendo coherente. Si tú dices que para ti la honestidad es lo más importante, pero tú mientes todos los días a alguna persona cercana a tu vida, no estás siendo coherente. Entonces ahí es donde viene el famoso vacío existencial. Por ejemplo, Frankel, el vacío existencial es como una especie de adormecimiento, apatía, incomodidad y disconfort y total como insatisfacción ante la vida. Sí, yo creo que ha aumentado bastante en los últimos años, ¿no? Entonces, totalmente. Entonces, lo que habla Frankel, que es una de las principales causas de ello, es justamente esta incoherencia que vivimos en nuestra jerarquía de valores. Primero, el no conocer cuáles son las huellas, para qué estoy viviendo, porque te diré algo. Sonará muy bonito hablar de valores, pero es que tú todos los días, todo lo que nos está viendo ahora mismo, Gerardo, vive sobre la base de un valor o un antivalor. Lo sepa o no lo sepa, porque tú y yo no andamos levitando en este mundo. O sea, todos los días tú y yo tomamos una decisión sobre una base. Totalmente. Aunque no lo sepamos. Aunque nosotros no lo sepamos, ¿eh? Pero por alguna razón tomamos la decisión. Tomamos la decisión. Y eso puede ser un valor o puede ser un antivalor. Es un antivalor. Un antivalor es lo contrario a algo valioso. Pero poniendo un antivalor es el odio, porque, por ejemplo, el odio, el racismo, la injusticia, la envidia, la tiranía. ¿Por qué se erigió Hitler? Odio, racismo, el egoísmo, el orgullo, poder. O sea, él dejó claramente cuáles eran sus huellas. ¿O me equivoco? Y actuó en coherencia. Con eso. ¿Verdad? Entonces, y ahí es donde va. Y entonces, bueno, Paola, pero él actúa en coherencia con sus antivalores. Lo primero es que no estoy hablando. Lo primero es hacer esta reflexión para darnos cuenta si estamos viviendo sobre antivalores o no. Y lo segundo es que la logoterapia no llegó al punto de hablar sobre el para qué de la existencia de la humanidad. O sea, es decir, hay lo que le llaman un metasentido. El metasentido es para qué estamos aquí. Él claramente deja esto como fuera de la logoterapia y esto entra en un campo ya religioso. ¿Bien? O sea, él deja claro en pocas palabras, el para qué solamente lo puede dar Dios. O sea, el para qué general de la humanidad. Okay. Ya el sentido práctico que yo le doy a las cosas, ya esto tiene que ver también con una decisión que yo voy tomando, y si tú eres creyente también vas tomando la mano de Dios, pero es como que tienes un cáncer, ¿cómo yo voy a darle sentido a esto? Tienes un fracaso en el trabajo, ¿cómo yo le voy a dar sentido a esto? O sea, te dejaron, ¿cómo yo voy a darle sentido a esto? No te fue bien en tu compañía, ¿cómo yo voy a darle sentido a esto? ¿Cómo yo voy a tener una vida significativa a pesar de que yo no esté generando los números que yo quiero? Todos los días yo tengo la oportunidad de yo poder darle sentido aún a las circunstancias adversas que yo estoy viviendo. Y esa es la invitación y el acompañamiento que hace la logoterapia. Entonces, digamos, alguien tiene una situación, está viviendo actualmente un momento difícil, ya puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser un vacío existencial o cualquier tipo de problema.
se encuentra con esta realidad que no sabe cómo manejar. En ese caso, empieza a buscar soluciones, empieza a tocar puertas y da con la logoterapia, digamos. Entonces ahí es que la logoterapia lo ayuda a encontrar de nuevo y reconectar con el sentido que tal vez le estaba haciendo falta. Se podría decir. Y primero, abrazar el sufrimiento sin tener que idolatrarlo, ni tampoco hacerte la víctima. O sea, es a normalizar el sufrimiento. Okay. Si tú estás viendo una experiencia humana, la logoterapia te va a ayudar a normalizar esa experiencia humana. ¿Bien? Y a darte herramientas y capacitarte para transitar esa experiencia humana, porque el sufrimiento duele en todos los sentidos. Entonces te voy a dar herramientas para que ese sufrimiento no te arrope, no te quite tu calidad de vida. Y al mismo tiempo también, luego que vayas pasando ese duelo, que deja ese sufrimiento, te voy a acompañar a verle algún sentido, si lo encuentras. ¿Hay algo que se puede sacar de aquí? ¿Hay algo que podemos ver? Podemos encontrar belleza. Yo diría que una de las hermosuras de la logoterapia es que te ayuda a encontrar belleza en medio del sufrimiento. Te ayuda a ver el pajarito que está en el árbol seco. Te ayuda a ver la flor que está en medio del desierto. ¿Y cómo alguien puede iniciar ese proceso? Imagínate que no es buscando un logoterapeuta, pero quiere iniciar un proceso personal consigo mismo. ¿Cuál podría ser un primer paso? ¿Cómo alguien empieza? ¿Sería leyendo? ¿Sería, no sé, meditando? ¿Qué tú dirías que es un buen primer paso para esa persona en búsqueda de sentido? Si hablamos otra vez de la búsqueda del sentido en general. No, particular. Ok, ya. Particular tendríamos que... yo creo que iniciar por un proceso de... A veces cuando decimos yo quiero encontrar el sentido, a veces entramos como muy aéreos. Yo creo que un buen primer paso es decir, ¿qué es lo que sobre qué áreas es que yo estoy confundida o confundido? ¿Sobre qué áreas es que yo quiero trabajar en mi vida? Y encontrar a una persona que me acompañe según la naturaleza de mi problema. Si yo veo que es un tema quizás emocional, donde yo necesito como encontrarle sentido a algunas cosas, quizás es un psicólogo. Si yo necesito algo que tenga que ver más con mi vida espiritual, quizá lo que necesito es un pastor o alguien, un consejero bíblico. Si yo lo que necesito es quizás, no sé, un tema familiar, tal vez un terapeuta familiar o tal vez un tema de finanzas, a algún especialista en. Yo creo que mientras más aterrizados somos en lo que necesitamos, más fácil podemos encontrar los recursos para nosotros acompañarnos. Y así hacerlo aún más práctico, más sencillo, más aterrizado. Completamente. Y como yo ahora pensando, estoy como tratando de ver esa persona que tal vez necesita ayuda, pero hoy en día vivimos no sé si es hoy en día porque no sé de la generación pasada, ¿verdad? Pero yo creo, según las personas que me rodean, según los comentarios que muchas veces me llegan, que algo que le cuesta mucho a las personas es aprender a criticarse para quien no está acostumbrado. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy acostumbrado como a ser crítico y a pedir críticas a otras personas. Pero muchas personas no están acostumbradas a eso, o cuando reciben una crítica siempre es a la defensiva. Nunca ven que en la crítica hay una verdad o que en la crítica hay espacio para mejorar. Entonces, esas personas que tal vez van a escuchar este episodio, ¿cómo inicia ese proceso de tú saber que necesitas ayuda o de tú saber que lo que estás haciendo tú lo podrías, tal vez no una ayuda de un terapeuta, tal vez es simplemente tú redireccionar lo que estás haciendo con tu día a día, con tus hábitos, con tus valores, tus principios? Yo creo que es analizar básicamente tus puntos de insatisfacción y de satisfacción que tienes en tu vida. Eso podría ser como un buen punto de entrada. O sea, ¿por qué estoy insatisfecho? ¿Y qué me tiene insatisfecho y qué me mantiene satisfecho? Bien, ¿en qué yo estoy contribuyendo en esa satisfacción y en qué yo estoy contribuyendo en esa insatisfacción? Porque si yo tengo problema con la crítica y yo mismo, a mí mismo me cuesta confrontarme, entonces empieza haciéndote esa pregunta. ¿Dónde tú estás insatisfecho? Okay, ¿cómo estás tú contribuyendo allí? Empiezas ¿a qué? A tocar el punto de la responsabilidad. Porque la crítica, básicamente lo que nos busca es remover todo aquello que quiera atentar contra la importancia de usted asumir la responsabilidad personal. ¿Qué es la responsabilidad personal? Hacerse cargo de su vida. ¿En qué aspecto? En todo lo que tenga que ver con usted, que tenga que ver con tus acciones, en donde no haya un tercero involucrado y dependa 100% de ti. Que es prácticamente todo en la vida de una persona. Bueno, mucho, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si tengo una pareja o no sé qué que no puedo controlar No, uno no puede controlar sus acciones, pero tú puedes controlar tus acciones. Totalmente. Las tuyas, las que tienen que ver contigo.
Ahí es donde yo me desnudo frente a un espejo y digo, esto es lo que hay. O sea, yo soy responsable de esa insatisfacción. Yo estoy diciendo que me está yendo mal en el trabajo, pero es porque me estoy acostando tarde. ¿Y por qué me estoy acostando tarde? Porque esto tiene una adicción a Netflix. ¿Por qué esto tiene una adicción a Netflix? Porque yo estoy evitando tener que hacerme cargo de mis emociones. Porque yo no estoy canalizando bien mi ira, porque no estoy canalizando bien mi miedo, porque no estoy canalizando bien mi ansiedad. Entonces, hacerte estas preguntas es lo que te va a ayudar a ti a activar tu sentido de responsabilidad. Y esto es lo que también plantea Frankl, hacernos cargo de nosotros, aunque nos duela, aunque quisiéramos hacer a otros responsables de nuestros temas, suena hermoso. Es más, suena hasta utópico. Sí, suena hasta chulo de que otra persona, bueno, encárgate tú de lo mío, pero sí es irreal. Y que no te conviene. No te conviene y en algún momento te vas a dar contra la puerta que te va a recordar: usted ha sido responsable hasta este momento de su vida y no ha hecho nada. Es así. Es duro tocar esa puerta. Es muy duro. Hay 2 libros que me vienen a la cabeza. Uno es Extreme Ownership, de Jocko Willink, en la que él habla de eso, de la responsabilidad extrema, en la que absolutamente todo lo que te pasa, si tú empiezas a acercarte a las situaciones como que tú fuiste el culpable de una forma u otra, tú empiezas a cambiar tus hábitos, independientemente de lo que sea. Eso puede ser desde una adicción, ya sea a Netflix, al cigarrillo, a lo que sea, a drogas o demás, porque eventualmente tú fuiste que iniciaste con una pequeña decisión. Hoy yo voy a ver Netflix. Mañana yo voy a ver Netflix. Hoy yo me voy a fumar un cigarrillo. Hoy yo voy a hacer lo otro. O sea, en algún momento tú fuiste el responsable. Incluso, él lo lleva al tema de las relaciones personales, ya sea con un jefe, con una pareja o demás. Si la otra persona falló en algo, él incluso te pone, imagínate que tú eres el culpable de que esa persona falló. ¿En qué momento tú pudiste haberlo hecho diferente? Olvídate de que ella lo hizo mal. ¿Qué tú pudiste haber hecho para que el resultado hubiera sido distinto? Entonces, esa mentalidad te empieza a preparar como para tú tomar decisiones que eventualmente te pueden favorecer en un futuro. Entonces, ahí como que, coño, pero si yo soy responsable de absolutamente todo, yo no le estoy dando poder a nadie sobre lo que a mí me pasa en mi vida. Y ese acercamiento a mí me gusta mucho. El otro es Jordan Peterson, en la que él menciona que cuando tú te acostumbras a hacerte responsable, o él pone un ejemplo con el deporte. Cuando tú te acostumbras a tener la disciplina de hacer deporte, el beneficio que estás obteniendo no es simplemente el cuerpo, es la disciplina, es tu ganancia. Entonces, y creo que Yoko también habla de eso. Porque cuando alguien la tiene muy fácil, que alguien se hace responsable de los problemas del otro, tú estás dejando de crear esa disciplina. Tú estás dejando de crear el carácter para tú poder hacerle frente a los momentos difíciles de la vida. Entonces, quien todo fácil lo tiene, muy difícil la tiene después. Así es. Y yo creo que también parte de que no queremos ver la crítica es que todos queremos pensar que somos buenos. Muy buenos todo el tiempo y que no hacemos nada malo y que nosotros no fallamos. En el fondo ese es un deseo intrínseco de los humanos, o sea, querer parecer buenos, querer sentirse que son buenos, ¿no? Entonces, ante cualquier crítica ellos entienden de que entonces soy malo, entonces si hago esto, no, porque nos cuesta entender que nosotros somos seres humanos imperfectos, que podemos hacer muchas cosas buenas, pero adivina qué, que también podemos hacer muchas cosas malas. O sea, nosotros somos capaces de... O sea, cuando ya tenemos la libertad de poder reconocer eso, o sea, tener esa capacidad cruda de aceptar que de mí puede salir algo bueno y también puede salir algo malo, de lo cual luego me puedo arrepentir, me ayuda a ser simplemente honesto conmigo misma, a bajar las expectativas mías y las de los otros también. O sea, porque también en ocasiones tenemos ese concepto muy elevado del otro, que el otro no puede fallar, que el otro no puede hacer tal cosa, pero esa misma idea me la inyecto a mí y eso interfiere en mi proceso de análisis y de reflexión. Porque te digo algo, Gerardo, para tener ese nivel de reflexión hay que ser muy humilde. Si no nos tragamos la pastilla de la humildad, no podemos ver eso. Se requiere de mucha humildad. Yo digo que siempre para iniciar un proceso de cambio en nuestra vida, si no tenemos humildad y valentía, mejor vayas a dormir. No se puede. No haga nada. No haga nada. No haga nada. ¿Por qué? Porque todo lo que ocurra o toda confrontación lo va a ver como un ataque. No lo va a ver desde la humildad, de que caramba, es verdad, es cierto. Y tampoco lo va a asumir con valentía. Caramba, tengo un reto ahora, déjame yo entonces asumir esto que está aquí delante y que estoy viendo, o sea, se me está presentando. Entonces, sin humildad y valentía es muy difícil emprender cualquier tipo de cambio en cualquier área de nuestra vida. Sí, y tener
tener humildad cuando... Porque hay algo que yo he visto, que no sé ni siquiera cómo describirlo, que es personas que se enorgullecen de lo humilde que son. No sé si eso Sí, no sé, ahí yo también pongo en duda. Es como que yo no sé cómo explicarlo, pero yo conozco personas que dicen, que yo soy súper humilde. Y en No todos son sé. lo más humildes hasta que en algún momento alguien lo critica. Entonces ahí Sí. como que ya se le fue la humildad y es como que tú tocas una tecla y se vuelven súper sensibles. Claro. Y ahí lo más negativo de no ser humilde yo creo que es lo destructivo que pueden ser. Porque cuando te rozan el ego o cuando tú sientes que te hieren el ego, por lo general la respuesta es muy destructiva o a quien te está haciendo la crítica o tú te vuelves muy crítico de todo el mundo. Entonces eso creo que es muy peligroso y eso daña muchas relaciones. Yo no sé si alguien que dice que es muy humilde realmente es muy humilde. Bueno, de vez en cuando puede pasar que sí. Puede pasar. O sea, es como que lo que le dicen que cuando alguien está sobrio o le están culpando de estar borracho, que dice, no, que yo no estoy borracho. Entonces todo el mundo le dice, eso dice, todos los borrachos dicen eso. Pero es como que, y el que está sobrio también lo va a decir. También lo va a decir. Creo que hay gente que sí que es humilde y tiene la capacidad de ver que es humilde y lo puede decir y es cierto. Pero hay otras personas que se enorgullecen de tal forma que realmente no lo son. Sí. Y algo que a mí me interesa que hablemos un poco es la religión. ¿Cómo entra en todo esto? Y tú como una terapeuta religiosa, que tal vez no es lo más común, ¿cómo entra la religión? Déjame ver cómo organizo esa pregunta. ¿Cómo entra la religión en la proyección de quién una persona debería de ser? Porque yo entiendo que la religión es como una base de principios y de valores de esa persona ideal a la que tal vez deberíamos de apuntar. Pero hoy en día yo entiendo que la religión se ha vuelto como una forma de yo sentirme superior a ti moralmente, simplemente por decir que soy religioso. Entonces, ¿cómo se lleva eso realmente a la práctica cuando alguien realmente usa la religión como una herramienta para ser mejor? Bueno, yo te diría que en vez de quizás utilizar el concepto de religión, me gustaría más utilizar como el concepto de Dios, o sea, de Dios como tal, porque si hablamos de religión, entonces estamos quizás entrando muchas religiones. Perfecto. Y estamos entrando a muchos conceptos ahí que quizás pueden entrar en debate, la audiencia y demás. Pero en el caso de Dios, entiendo que Dios debe de ser, por ejemplo, es valioso llevarlo a la consulta, porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo no puedo hablarle a una persona de propósito en una consulta si no tengo el permiso de hablar de Dios. Porque es como, yo te voy a hablar de tu iPhone, pero yo no te voy a hablar de Apple. Yo te voy a hablar de la silla, pero yo no te voy a hablar del creador de la silla. Es más, no te voy a hablar ni siquiera del manual de la silla. O sea, de verdad, yo no tengo cara para hacer eso. Buena analogía el punto? O sea, yo no tengo cara para hacer eso. No tengo cara. O sea, ¿cómo yo te voy a hablar a ti de eso si yo no te creo a ti? No puedo. Ahora, yo te voy a decir a ti, yo no te voy a decir tampoco mañana qué es lo que tú tienes que hacer exactamente. Ahora, yo te voy a decir quien te hizo a ti, quien me hizo a mí, cuál es su idea, ¿no? O cuál es esa identidad que él ha puesto en ti. Identidad básicamente es como lo que uno vale. O sea, por más que tú digas, Gerardo, mañana tú vayas donde Apple, tú no le puedes decir a Apple cuánto debe valer iPhone. ¿Por qué? Tú no creaste Apple. Tú no creaste iPhone. Tú no eres el dueño. Tú puedes ser, mira, el más duro que tú quieras. Tú no puedes venir a decir eso. La identidad de iPhone la da nunca el usuario. La identidad la da el fabricante. Igualmente pasa con nosotros. Imagínate tú con un producto X que se destruye, que lo roban, que se pierde. Imagínate nosotros, que funcionamos sin tú levantarte y tú decir, prenda la luz, apaga la luz, funciona el órgano tal, apaga el órgano tal. O sea, no tenemos control de eso. Piloto automático. Entonces, sabiendo esto, yo no puedo hablar de propósito si yo simplemente no tengo la fuerza, ni la ética, ni por experiencia, ni como profesional para yo sacarlo, ¿no? de la consulta. Entonces, yo creo que es valioso ahí reconocer qué por lo menos dice Dios, eso es una entrada, qué por lo menos dice Dios de ti como ser humano. Bueno, que eres amado, características generales, o que eres perdonado en Él, o que eres pleno en Él. O sea, características generales que tienen que ver con la identidad, que no te lo puede dar ningún ser humano. ¿Cuál yo siento que es la ventaja? Una de las ventajas mayores, aparte de que caminas en mucha libertad, es que entiendo que cuando tú conoces el valor per se que te da quien te fabricó,
ya tú caminas siendo menos esclavo de lo que tú dices de mí, de lo que tú piensas de mí, de lo que piensa mi jefe de mí, de lo que piensa mi esposo de mí, de lo que piensan mis amigos de mí. Ya yo estoy clara y convencida de lo que dicen de mí. Y creo que eso es uno de los mayores problemas de las personas, que todo el mundo anda buscando validación y sentirse alguien. Y adivina qué, cuando ya alguien te dice, ya tú eres alguien, tú dices, no, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Lanzarse de dónde? Me lanzo. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Viajar a la luna? Viajo a la luna. Porque ya lo más difícil y lo que manda buscando el ser humano es sentirse alguien y ya lo encontró. Entonces ya, esto es, para mí eso da una libertad que no la da ninguna herramienta. O sea, humana. Digo, ninguna herramienta humana siento que la da. Pero una pregunta que yo sé que es muy fácil que alguien se la plantee si escucha esa parte. Y a mí incluso me crea la intriga. Si tú dices, por ejemplo, si tú, esa validación que estabas buscando fuera, si ya te la dan digamos, de entrada, buscándola en Dios, ¿eso no podría crear una especie de conformismo? No, en lo absoluto. Creo que es una especie de libertad. Porque todos andan en algún momento buscando algo que recibir. ¿No? Quiero recibir de fulano amor, quiero recibir de mi mamá y mi papá amor, por eso es que tengo este trauma, quiero recibir de mi novia tal cosa, si no la celo, quiero recibir de validación y aprobación de mi equipo, si no tal cosa. O sea, pero nosotros somos una máquina de búsqueda de validación. 100%. Y el que me diga que no aquí, en este programa, que venga y se siente conmigo en mi consultorio, vamos a echar un hablado y un conversado con café. O vino, lo acepto. Entonces, nosotros somos una máquina de búsqueda de validación. O sea, ya cuando tú tienes una validación mayor, o sea, a ver, tú mañana puedes decir que iPhone no sirve, pero si Apple dice que iPhone sirve, iPhone sigue sirviendo. Eso es la diferencia. Que si mañana nos encontramos y nos chocamos contra la pared y vemos que alguien rechaza tu trabajo, te rechaza a ti, te ataca a ti o lo que sea, tú dices, ¿sabes qué? Me va a doler. Naturalmente me va a doler y lo voy a reconocer. Pero ya yo tengo la validación mayor, o sea, ya yo estoy escudada. Ya yo tengo un escudo protector. Para mí eso es como un escudo protector. Eso es mi punto de vista. Es como un escudo protector, ¿no? En donde ya tampoco andamos buscando tanta valía en las cosas que hacemos. Yo amo mi trabajo. Amo tener mi familia, mis hijos, mi esposo, hacer muchas cosas, pero ahí yo no encuentro la verdadera validación y satisfacción. Yo sigo siendo valiosa a pesar de. Entonces yo creo que esa es una de las ventajas que da el incluir a Dios en la consulta o a incluir a Dios en todos estos temas de búsqueda del sentido y validación y propósito, ¿no? Y un tema que yo sé que tú eres una experta, que incluso hiciste tu tesis en la parte de la influencia de la religión, bueno, de Dios, en la logoterapia, ¿no? Ajá, la tesis, ajá. Exacto. Entonces, esta pregunta me surge porque creo que contigo sería interesante que la toquemos, y es, ¿qué diferencia? Vamos a poner un ejemplo ficticio. Tenemos a María. Ajá. María está viviendo una situación muy difícil. Hay dos líneas de tiempo. En una en la que María persigue a Dios y también es religiosa en el aspecto que te parece. Y otra en la que María no persigue a Dios y simplemente afronta con herramientas personales. Digamos, con lo que ella ha aprendido aquí, ella lee de filosofía, ella lee de esto, pero no tiene ningún tipo de acercamiento religioso. ¿Cómo tú entiendes, tú como terapeuta, que se desenvuelven ambas historias? Con esa persona que siente que tiene el apoyo de Dios, con esa persona que prácticamente trata de llevar el problema de manera individual. Mira, yo recuerdo una experiencia real. No puedo decir la de mi consultorio naturalmente, pero sí te puedo decir que cuando me gradué de psicología, yo estuve en el Robert Reed un tiempo y a mí me tocó dar el diagnóstico, me tocó informar a una familia que su hijo iba a ser amputado. Ese niño estaba preparándose para ser pelotero. Familia de escasos recursos ahí en el Robert Reed. Y había otro también. Había otra familia que los dos, o sea, el otro niño también iba a ser amputado en una de sus piernas, de sus extremidades. Y yo pude ver en ese momento cómo la familia, antes de yo decir la familia que practicaban su fe en Dios, yo vi un nivel de serenidad que no era normal, ni era humano. ¿Tú sabes lo que significa cuando una familia deposita en sus hijos la idea de que ese va a ser el pelotero que va a sacar a la familia de pobreza? O sea, tú lo sabes, tú y yo lo sabemos como dominicanos. Y cuando yo vi a esa familia
que incluso hasta cierto punto me anima, hasta yo sentía que ellos eran los que me animaban a mí. En ese momento yo no era creyente practicante, o sea, no cristiana como tal. Yo no, en lo absoluto, yo no sabía. Yo veía esta resiliencia y esta confianza esa confianza que es absurda. Y te voy a decir una cosa, una confianza loca. Esa es una de las cosas principales que trae como ventaja el tú poder ser acompañada desde tu fe en Dios. O sea, una confianza que no tiene que ver con que tú mañana te voy a asegurar que tú vas a levantarte de esa cama o que tú vas a estar libre de problemas. Pero una confianza de que tu vida está en manos de alguien que no eres tú, gracias a Dios. Y hay un sentimiento de que, oh, qué bueno que no soy yo la que tengo control de mi vida, nada más. O sea, sino que hay un ser superior, llámese Dios, que está a cargo de mi vida y que aunque yo lo haga mal, yo falle, yo cometa errores, yo no sepa qué hacer, hay alguien que al final de todo me va a rescatar, me va a guiar. Ok, esto está pasando por algo. Y ahí va el otro punto, esa esperanza y esa confianza en la soberanía. Esa soberanía es la voluntad máxima de Dios. Es cuando uno dice, yo no entiendo qué está pasando. De verdad que no lo entiendo, no tiene mucho sentido lo que está pasando, no tiene por qué estar pasando esto. Aún así yo confío en que su soberanía, o sea, su voluntad máxima sigue siendo buena. Es cuando tú sigues confiando en sus características de amor, a pesar de lo que tú estás viendo no es bueno. Esto es una cosa que ayuda mucho también. Otro punto también importante es la esperanza. Esa esperanza de que mi vida sigue teniendo propósito en las manos del Creador. Esa esperanza de que yo voy a ser acompañada en medio de mis dificultades y que yo voy a recibir su gozo, su presencia, su paz, a pesar de lo que yo esté viendo. Esto son cosas que nosotros damos por sentado, entre comillas, en ocasiones cuando estamos bien, pero no cuando no estamos bien, Gerardo. Cuando estamos bien, esas son las primeras cosas que se olvidan. Y son las principales cosas que necesitamos recordar. Que hay alguien en control y que ese no soy yo, o sea, alguien superior a mí a cargo de. Que mi vida sigue teniendo propósito a pesar del sufrimiento. Que yo no estoy sola. Que mi paz y gozo no se van a ver limitados. Que voy a seguir siendo provista de cuidado y de amor. Que sigue siendo amada a pesar de que lo que me esté pasando no tiene sentido. Y que hay un plan que no entiendo, muchas veces no lo entendemos, que hay un plan que no entiendo, pero yo sé que quien está detrás no es malo, por lo tanto ese plan en algún momento tiene que hacer clic. O sea, estas son características que, por ejemplo, yo también mencioné en mi tesis era la fe como instrumento logoterapéutico para acompañar personas en crisis, y básicamente es eso. O sea, estas son de las cosas principales también de las cuales ellas reciben como fortalecen en medio del proceso y les ayuda a transitar con mayor resiliencia, ¿no? Sí, y experimentarlo desde otro lugar, ya no tanto no me pasó pobrecita yo, sino, wow, me pasó, ¿cómo muestro que yo creo en un Dios vivo? O sea, ¿cómo yo puedo mostrarle al otro que yo sigo creyendo en un Dios vivo? Como el ejemplo que tú me mostraste de tu mamá, yo creo que también eso habla un poquito cómo ella creía en un Dios vivo, más allá del libro, del Dios que a uno le inventan cuando uno era chiquita los domingos, que uno le obligaban, cosas así, como que te aterrizan esa imagen. Entonces, estas son cosas que van trayendo más confianza, tranquilidad, armonía a las personas, y eso entonces es como la base para que ellos puedan ser más abiertos a las herramientas, al proceso que están viviendo, a caminar más ligero y definitivamente a pasar esa prueba, llámese como se llame, que estén atravesando. Genial. Y esa historia me imagino que te impactó tremendamente. Tremendamente, ¿no? Sí, esa fue mi primera cátedra de que mis conocimientos de psicología eran muy pobres para poder llenar, eran muy limitados para poder llenar un sufrimiento muy fuerte y muy humano. Genial. Entonces, una cosa que a mí me intriga, por ejemplo, tú sabes, yo, como te comenté antes del podcast, yo no soy religioso per se. Pero yo tengo una educación religiosa, yo vengo de un colegio católico, mi familia es totalmente religiosa, y lo que yo sí he aprendido a cosechar un alto respeto por todo el que es religioso. O sea, eso realmente como que... Hay mucha gente que es muy crítica del que sí lo es, nunca lo he entendido, porque entiendo que así como tú lo mencionas, es como un superpoder cuando ya tú eres creyente y practicante realmente, es como un superpoder que no te deja estar solo.
Que tal vez si hacemos una carrera o estamos viviendo el mismo proceso, quien sea religioso, entiendo que tiene las de ganar, por lo general, porque hay algo superior que lo está impulsando. Entonces, para esas personas que no lo son, ¿qué consejos tú podrías dar para manejar una crisis? Manejar una crisis Cuando no son religiosos. cuando no son religiosos, creo que una de las cosas es ver qué interpretan de esa crisis. O sea, ¿qué yo estoy interpretando de esta crisis? Creo que esto es un buen punto, una pregunta abierta. O sea, me está pasando, no sé, tengo algún problema. ¿Me pones un ejemplo para utilizártelo? Digamos, alguien que lo ha intentado y lo ha intentado y ha tenido muy mala suerte, ya tanto económico como en relaciones personales, su compañía se fue a la quiebra, la mujer lo dejó, o su pareja lo dejó, el hombre lo dejó, no importa. Pero ahora mismo está en un hueco, digamos, existencial, en el que siente que no sirve para nada y está tratando de sacar de abajo, pero todo le sale mal. Vamos a poner ese ejemplo. Ahora, te voy a decir la verdad. Tú me mencionaste tantas cosas a la vez. Eso es, que yo conozco personas así. en una me dijiste que no sirve para nada. Yo de no, tú necesitas de Dios. Pero si, no, si tú me acabas de decir que no. Bueno, yo diría que esta pregunta que te comenté, ponte que el caso sea que no le va bien en las relaciones personales. Ahí pensar, bueno, si las relaciones anteriores han sido las mismas, o sea, si han sido muy similares, ¿será que el patrón soy yo? O sea, Okay. ¿será que yo estoy, hacerte preguntas como sobre tus elecciones? O sea, ¿qué me está llevando quizás a repetir estos tipos de crisis? Por ejemplo, si eso es algo que se ha repetido varias veces en cuanto a relaciones amorosas. ¿Qué me está llevando a mí a esto? Confrontar tu conciencia. Confrontar tu conciencia, número uno. Número dos, ¿he estado yo respondiendo a mis valores, a los valores que yo he definido como, bueno, importantes para mí? Quizás yo digo que para mí lo más importante como una relación de pareja es tener una familia, pero todas las mujeres que me busco, ninguna quiere casarse. Entonces yo tengo un problema. El problema soy yo. Porque entonces yo estoy buscando mujeres, ¿verdad? Que no están buscando familia. Entonces tú vas buscando vas buscando también cómo tus decisiones están respetando tus valores y cómo el no respetar quizás esos valores podrían estar llevándote a vivir constantes crisis y las mismas crisis. El otro es tienes que buscar apoyo, o sea, tú necesitas un sistema de apoyo, tú no puedes transitar ninguna crisis sola, nadie puede transitar la crisis sola, nadie puede transitar la crisis sola. Número 3, tú necesitas también entender que estás, dónde estás y no lo vas a poder cambiar. O sea, aceptar el dónde estás ahora. Que lo presente. Que es lo presente. Futuro, o sea, no hay forma. ¿Te quieres ir al futuro? Maravilloso. O sea, vete. No vas a poder. ¿Te quieres ir al pasado? Tampoco. Vivimos mucho en el pasado, nos llenamos de ansiedad o de depresión. Vivimos mucho en el futuro, nos llenamos más de ansiedad. Entonces, mantente en el presente. O sea, en el hoy. En el hoy, ¿qué estás haciendo hoy para tú poder apelar un poco más a tu bienestar? Hoy, porque ponte que hoy tú tienes la crisis, o te pasó una crisis financiera hace un mes, pero ¿qué estás haciendo hoy para tú ayudarte a ti mismo a salir de estas crisis? Que me fui a gastar con unos amigos a ver, pero si tú estás en quiebra, ¿qué tú haces gastando dinero en la calle? No sé si me doy a entender. Totalmente. O sea, es ser coherente también con tu deseo y compromiso de querer salir del hoyo y de la crisis. Por eso necesitas tener también un sistema de apoyo. Gente que te confronte, papá, y que tú vayas abiertamente y le digas, mira, a mí me está pasando esto otra vez. Yo necesito saber qué es lo que yo estoy haciendo mal. ¿Tú ves algo? Hay un punto ciego que yo no estoy observando y que tú me puedes como amiga, o sea, pana, yo no te quiero. O sea, dime qué punto ciego yo no estoy viendo. Tocar puertas. O sea, toca puertas, gente sincera, honesta, que te hable de forma raw, totalmente cruda y que te pueda decir también lo que está viendo que quizás tú has estado ignorando por mucho tiempo, ¿no? Haz ejercicios, ejercítate, ¿no? Definitivamente tienes que ejercitarte porque se liberan neurotransmisores ahí, las hormonas de la felicidad y te sientes mejor, en mejor estado del ánimo. Sirve a otro también. Una de las cosas que más ayuda a las personas increíblemente, Gerardo, a salir de las crisis también es ayudarse a ayudar, o sea, motivarse a sí mismo a ayudar a otros. O sea, otros que están en crisis, que están en otro problema. Cuando estamos muy ensimismados de nosotros mismos, nunca, por lo general, encontramos una solución.
Y de repente tú dices, tengo una semana solamente pensando en mí y en mi problema. Mañana me voy al orfanato tal y me voy a ayudar a todos esos muchachitos que están ahí. Se acabó la crisis. Y se acabó la crisis. Y te ayuda a ver las cosas en perspectiva. Porque el servir te da una buena dosis de perspectiva. Porque por lo general servimos a los necesitados, a aquellos que tienen alguna carencia, alguna necesidad, y de repente ya tú ves que quizás tu problema no es tan grande. O de repente ya tú te ves que quizás tienes más herramientas que a esa persona que tú estabas ayudando. Completamente. Ahí te quita un poco el papel de víctima. Exacto, y de repente ya la cosa no es tan mal. Y de repente vas a querer seguir ayudando. Entonces, a eso le llamaba también Frankl, el poder salir de nosotros mismos. Frankl era muy en contra de, éntrate y conoce todo adentro, o sea, es sal de ti. Ya nosotros estamos todo el día dentro de nosotros, todo el día ensimismados, sal de ti. Porque esto es lo que nos ayuda a vernos como parte de un todo, de una humanidad, y no ver nuestro problema. En la medida que estamos más ensimismados, vemos nuestros problemas más grandes, Gerardo. La gratitud. Y ya te empiezas a dar las gracias. Y tu actitud empieza a cambiar. Y ya te empieza a cambiar. Claro. Oh, pero mira, no. Wow, no, pero yo doy gracias porque aunque a mí me fue mal en esa empresa, tú sabes que yo aprendí que yo no puedo ser el contable de mi empresa. Que yo soy malo con los números. Yo sé. Yo aprendí que yo no puedo hacer negocios con un socio sin yo tener un abogado en el medio. Caramba. Bueno, ¿cuánto te cuesta esa lección? Bueno, 2 millones de pesos. Bueno, hay lecciones que cuestan 5,000 pesos y otras que cuestan 2 millones de pesos. Hay otras que cuestan 5 rupturas amorosas. No sé, uno quisiera no pasar tantos niveles de Nintendo para llegar a la meta, pero es la historia de la humanidad. Sí, y algo que yo veo mucho, que a mí me gusta comentarlo, es que cada quien está escribiendo su historia. O sea, mi historia y la tuya va a ser diferente. O sea, a mí tal vez me cuesta 2 millones, a otra persona le cuesta 5,000 pesos, la misma lección. Y así eso se aplica a muchas cosas. Hay una idea que yo he venido desarrollando, que incluso lo comenté en unos episodios anteriores, que es algo que yo he leído en varios libros y lo quiero traer a colación a ver tu opinión al respecto porque me interesa, que es el miedo a la persona en la que te puedes convertir. Porque las decisiones que tú tomas, sean buenas o malas, estén fundamentadas en valores o en antivalores, o en principios o en antiprincipios, realmente dictaminan quién tú te estás convirtiendo. Y muchas veces las personas como que no entienden el peso de una pequeña decisión o de repetir una pequeña mala decisión o una buena decisión. ¿En quién te vas a convertir? No sé si es un tema que tú tratas, pero me interesa mucho tu opinión al respecto. Porque lo que yo he venido trabajando en los últimos años de manera personal es que las decisiones que yo estoy haciendo tengan coherencia con el hombre en el que yo me quiero convertir. Y he encontrado un camino que me gusta mucho y lo camino como contento porque sé a dónde estoy apuntando. Yo recuerdo otras etapas de mi vida en las que yo no tenía esa dirección y yo podía tomar decisiones y era muy flexible con ellas y tuvieron muy malas consecuencias algunas. Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto cuando uno empieza a diseñar esa persona en la que uno se quisiera convertir? Tú dices que cómo afrontar el miedo o de esa persona en la que me voy a convertir porque al principio... O sea, no solamente cómo afrontarlo, sino ¿cuál es tu opinión cuando una persona realmente tiene que ver que el peso de las decisiones que toma hoy en día tiene una gran consecuencia al final? Que es un poco parecido a lo que tú estabas diciendo, de que todos nos basamos o en valores o en antivalores. Pero muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que lo están viviendo eso. Simplemente están tomando decisiones a lo loco. Claro. Hubo una ocasión que yo mencioné que Frankl en uno de sus libros dice que al lado de la Estatua de la Libertad en Estados Unidos deberían de poner otra estatua que se llama responsabilidad. Todos nosotros somos libres. Yo no te puedo decir que no. Usted es libre para usted hacer lo que usted quiera. Ahora, eres libre con una responsabilidad muy alta. O sea, todos nosotros vivimos una libertad responsable. Todos nosotros vivimos una libertad responsable. Y definitivamente nosotros entender que nuestra libertad tiene una consecuencia positiva o negativa según el uso responsable o irresponsable que yo le dé, me hace vivir más consciente. Yo diría que eso es esta forma que tú me planteas es una forma de ser más consciente de nuestro transitar. Creo que a veces en medio de tanto apuro, tanto acelere, no somos tan conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos. Somos pronto para hablar, somos pronto para discutir, somos pronto para tomar decisiones. Lo que hoy se idolatra es qué tan rápido tú solucionas, qué tan rápido tú avanzas. Por eso creo que este mundo rápido, no sé si vaya muy
muy alineado y vaya en paralelo a esa propuesta que tú me acabas de decir. Porque mientras más rápido avanzamos en algunas cosas, no siempre estamos tan conscientes. Yo creo que el estar consciente requiere un grado de intencionalidad, que eso solamente se encuentra en la calma y en el presente. Si yo estoy muy acelerada, es muy difícil. Sí, pero incluso en pequeñas decisiones, tal vez estar consciente. Tal vez no estás consciente porque no te has detenido a pensar, pero muchas veces uno toma una decisión y tú eres flexible incluso con tus principios, si nos vamos a eso. Por ejemplo, yo tengo muy claro el tema de que yo quiero ser, digamos, una buena pareja, yo quiero el día que tenga hijos ser un buen papá, y una serie de principios que yo he diseñado de la persona que yo apunto a ser, que en cada momento yo voy a tener miles de oportunidades de o aplicarlos o de no aplicarlos. Claro. Entonces, no son momentos tal vez de velocidad, sino de qué tan flexible yo soy con los mismos principios que yo pauté. Yo lo quiero romper, pero cada vez que yo lo rompo, yo me alejo de esa persona que yo digo que yo quiero ser. Y poco a poco yo voy a estar tan distante que es imposible ya llegar ahí. Entonces, no es algo tanto tal vez de pararme, sino de estar consciente de quién es esa persona. Y lo que pasa es que muy pocas personas tal vez se dedican el tiempo de tú pensar en quién te estás convirtiendo. Pero adivina qué, por ejemplo, cuando nosotros estamos acelerados, nosotros no nos damos cuenta de cuáles valores estamos violando. Eso es cierto. O sea, mientras más rápido, vamos, este negocio no, vamos, elígelo. No, esto es una oportunidad. Tú no estás pensando, pero ven, ¿acaso me acerca a mí al tipo de negocio que yo quiero tener o no? Cuando a ti te llaman y te venden un resort de fin de semana, no, que ahora, no, porque es ahora se le va a acabar, señora, cuando llaman los vendedores, ahora se le va a acabar, pero tú tienes una meta, ya tú tienes un compromiso, ya tú tienes un valor, que por ejemplo el respeto o la buena administración familiar, y ya tú, si tú respondes aceleradamente, tú vas a ir en contra de ese valor. Entonces, me encanta la combinación de poder ser intencionales, pero también ser precavidos y saber quién el acelere, porque es lo que puedo ver, que muchas veces cuando nosotros nos vamos de largo en un semáforo, dígase, vamos en contra de alguno de esos valores, fue porque actuamos rápido. 100%. O fue porque actuamos por una emoción. Ay, que él era tan lindo, Paola, que ese muchacho me vendía sueños y castillas que tú no... ¿Entiendes? O que ese socio, no, es que él me presionó, él estaba rápido, él estaba acelerado, o es que el banco me llamó y entonces imagínate, yo tenía poco tiempo, entonces ya esa oferta que tenía, ya le iban a cerrar. Todo es un acelere. De hecho, eso es parte de la psicología del consumidor. Tienes que, si logras, una de las cosas que yo soy psicóloga y tengo las dos maestrías, o sea, tengo formación en psicología industrial y psicología clínica, y cuando hice la psicología industrial en Argentina, yo recuerdo que una de las cosas que nos decían en la materia de psicología del consumidor es, si usted deja que el cliente piense, ya perdió el cliente. Por eso los vendedores, ¿cuándo quieren que tú compres? ¿Ya? Ahora. Si usted no ha hablado con una persona o un agente de un banco o una de esas personas de un resort, usted no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Es ya. Cuando tú le dices, yo tengo que confirmar eso, tengo que chequear, ya ellos lo ven como perdido. Entonces, esto va en contra de nosotros ser conscientes de que cada decisión que nosotros estamos tomando nos convierte o nos aleja de la persona que nosotros queremos ser. Genial. Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera que cerráramos un poco con tus recomendaciones para una vida extraordinaria, para una vida con significado. ¿Cuáles cosas tú entiendes que una persona debería perseguir para tener una vida que tenga ese peso, que tenga ese sentido, como logoterapeuta? Bueno, ya aquí estoy yo, ya aquí es a todo el público. Bueno, el primero, yo diría que sí. No podemos hablar, es difícil, o mejor dicho, es más fácil hablar de vidas significativas y de vidas extraordinarias cuando conocemos al Dios extraordinario que nos creó. Eso es lo primero. O sea, cuando nos damos esa oportunidad de ver qué tú dices de mí, en esa misma medida también conozco más quién soy yo, qué talentos yo tengo y cómo yo puedo servir mejor al mundo. Y ahí va el punto número 2. Creo más en una autotrascendencia.
Es decir, creo más en nosotros poner nuestros valores, nuestros dones, nuestros talentos a disposición de. Maravilloso, todos queremos ganar, ¿no? O sea, no vamos a querer hacerlo todo de gratis. Pero yo creo que el tener pendiente que esto es un ratito en esta vida, nosotros no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, nos hace consciente de que todo lo que hacemos va dejando una huella. Y que lo que al final va a quedar solamente son los valores. Yo no me voy a acordar todo de ti, Gerardo, ni tú tampoco te vas a acordar todo de mí. Ahora, ¿qué tú te vas a acordar de mí? Los valores que yo dejé en ti y los que tú dejaste en mí. No, tú no te vas a acordar de las acciones con exactitud. Entonces, sé consciente de cuáles son las huellas que tú estás dejando en las personas a través de los dones, talentos y privilegios y recursos que Dios te ha dado y que Dios ha puesto a tu disposición por pura gracia. O sea, seamos buenos administradores. Eso es un punto también. Seamos buenos administradores de lo que sea que tenemos y apoyemos también a aquellas personas que lo necesitan en ese sentido. El otro es ser responsables. O sea, creer en la responsabilidad a ciegas y creer en una libertad responsable sobre todo. Somos libres para elegir, pero somos responsables también de estas elecciones. Y saber que en esa libertad hay belleza. Ese también es el otro punto. En el sufrimiento hay belleza, o sea, que aquellos que tienen una vida extraordinaria no positivizan todo está bien, no pasa nada, yo estoy bien, no, tranquilo. Ni tampoco, pobrecito yo, ven que déjame contarte esta historia, pobre de mí. No hay nadie que haya sufrido más que yo. No, esto no es una competencia de quién más sufre, Gerardo. Aquí todos sufrimos, simplemente sufrimos diferente. Pero que normalices tu sufrimiento y que encuentres algún valor, algún sentido, algún propósito en medio de. Y bueno, otro punto es déjate acompañar por personas que te quieran, por personas que te amen, por personas que te nutren, por personas que busquen lo mejor para ti. No camines solo. Yo creo que esas vidas extraordinarias no suelen caminar solo. Siempre hay alguien que dejó una huella, que aunque impactó, que ayudó, cámara, aunque sea detrás de cámara, ¿no? Sí, yo diría que esas cosas. Bueno, esos mensajes me encantan y realmente son cosas que yo mismo tengo que poner varios en práctica. Creo que muchas personas se van a identificar con el episodio. Sabes que aquí también hay una gran audiencia que sí que es religiosa. Hay otra audiencia que no lo es, pero que entiendo que sí pueden encontrar el valor. Que por eso yo te hacía preguntas como que eso está bien para quien lo es y para quien no. Sí. Porque el plan... Y me encanta porque yo no quiero tampoco que nunca la religión se vea como algo que... Como que algo que divide. Que divide. Que si es religioso entonces no aplica bien. O no puedo hablar contigo. Exactamente. Entonces, a mí lo que me parece más genial es que uno pueda tener ese tipo de conversaciones y uno pueda ver crecimiento independientemente de la religión, del Dios o lo que sea, porque al final uno está buscando es mejorar, ya sea a través de la religión o quien no lo es, quién sabe si eventualmente lo sea también. Que nadie ¿Quién lo sabe? Sale de aquí. Entonces, con eso, Paola, 1.000.000 de gracias por venir a este episodio, que creo que ha sido genial. Hay muchos temas que yo quería tomar contigo, pero el tiempo se nos acabó. Vamos a ver si el próximo episodio será con una copa de vino o algo Perfecto, así. Excelente. Así lo hacemos más profundo todavía. Perfecto, muy bien. Así que, señores, nos vemos en el próximo episodio de Vidas Extraordinarias. A Paola la pueden encontrar en sus redes como Paola Infante Moronta. Como Paola Infante Moronta. Ahí pueden tener información sobre sus terapias, sobre sus libros. Y la página también, paolainfante.com. En paolainfante.com también. Así que cualquier cosa se pueden poner en contacto con Paola. Y nos vemos en el próximo episodio. Bye.